Buenos días, saludos desde el Centro Universitario UNED Melilla, donde cada miércoles nos trasladamos para grabar este espacio a primera hora de la mañana, espacio que podrán escuchar a partir de las 1:10 en Onda Cero Melilla. En esta ocasión tenemos con nosotros a Randa Mohamed, ella es consejera de Salud Pública y Políticas Sociales. Muy buenos días. Muchas gracias por acudir a los micrófonos de Onda Cero. A vosotros por invitarme, claro. También saludo a mis compañeros de Onda Cero, saludo a Moja. Buenos días, y Inmaculada Calahorro. Buenos días. También agradezco a Popular Televisión que puedan poner las cámaras también, así que saludo a mi compañero Fer. Para empezar me gustaría, Randa, preguntarte, porque ayer se firmó un convenio con la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla para impulsar el cribado de cáncer colorectal. Cuéntanos un poquito. Bueno, realmente es un convenio que por primera vez se firma con esta entidad, es un convenio que no tiene ninguna contraprestación económica, como bien dije ayer. Simplemente ayuda a la sensibilización de la población, ayuda a mandar la información a la población. Al final, hasta el día de hoy hemos estado mandando cartas y SMS, pero es cierto que nos hemos dado cuenta que por norma general estamos tan alarmados con el tema de los SMS, de no meternos en enlaces, de no meternos, entonces la gente pues ni siquiera lo sabría y ni siquiera respondía pues a este llamamiento que se hacía. Entonces pues decidimos junto con la entidad pues hacer una especie de colaboración con ellos en la que ellos ponen la formación al personal, los voluntarios y los medios para hacer las llamadas, y nosotros cedíamos en cierta manera los datos, siempre salvaguardando la privacidad para que puedan hacer este tipo de llamadas. También aportaba ya un dato un poco alarmante, que decía que solo el 4% de las personas a las que llamaron en 2025 acudieron a esta cita. También es importante porque de ese 4% una alta cifra dio positivo, ¿verdad? Uh-huh. Es cierto que no todos los positivos quieren decir que sea un cáncer como tal, pero un positivo es un signo de alarma suficiente como para empezar a hacer pues los estudios necesarios para poder descartar la presencia de esta enfermedad. Yo creo que es una enfermedad lo suficientemente seria y grave como para tomárselo con tanta tranquilidad. Entonces es cierto que prefiero que sea un falso positivo, pero que me haga la prueba y lo detecta a tiempo, a no saber nada y estar en mi casa pudiendo haberlo detectado mucho antes. Entonces yo creo que eso es necesario para toda la población y animo a todo el mundo de verdad a acudir a los cribados. Son pruebas muy sencillas, indoloras, no son nada invasivas y desde luego que salvan muchas vidas. En primera instancia se va a llamar a personas de entre 34 y 69 años, ¿verdad? No, creo que es 54 y 69 años. 69 años. Creo que sí. ¿Cuándo empiezan estas llamadas? El lunes, el próximo lunes, seguramente muchos melillenses reciban ya la llamada y queremos decirles eso, que se animen y que no lo dejen para otro momento. Vale, Randa, me gustaría pasar un poco al tema sanidad respecto a las declaraciones de Ingesa. La semana pasada hicieron una rueda de prensa, concretamente la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Isabel Muñoz, donde, entre otras cosas, afirmaba que Melilla sigue insistiendo en que no es una zona de difícil cobertura. Entonces, ¿por qué la aprobaron hace 3 años? ¿Por qué ese Real Decreto que aprobaba la difícil cobertura en Melilla? ¿Por qué los médicos de Melilla siguen en huelga? ¿Por qué no se responde a ninguna de las peticiones de Melilla? En Melilla tenemos la tasa de médicos más baja de todo el territorio nacional. Yo creo que esto es una vergüenza absoluta, porque desde luego, siendo los dos territorios, Ceuta y Melilla, dependientes directamente del Ministerio, deberíamos dar ejemplo al resto de comunidades. Y ahora mismo pues al Ministerio en general se le llena la boca de decir que el Estatuto Marco no se aprueba por la falta de colaboración de las comunidades, porque hay cuestiones que no dependen del Ministerio, porque tal, pero es que en Melilla todo depende de ellos y no se ha hecho absolutamente nada. Y es más, yo esto lo dije en la última interterritorial, las demás comunidades sí tienen acceso a hablar con el consejero de Sanidad de turno y que en cierta manera alguna petición se pueda resolver dentro de las peticiones que hacen los médicos en la huelga esta nacional que tenemos. Pero que en este caso en Melilla no se ha puesto nadie en contacto todavía con los médicos, no hay ningún tipo de comunicación, están luchando contra un gigante y yo creo que eso es demasiado injusto para lo que necesitamos los melillenses, para lo que sufren los médicos en Melilla, y desde luego que una infraestructura mejor no quiere decir una prestación mejor del servicio en nuestra ciudad. Nos alegramos mucho de que haya una infraestructura nueva, pero desde luego que se queda muy corto con cubrir las necesidades de los melillenses. En relación con eso se le preguntó acerca de la futura aprobación de la jornada de 35 horas que planteó SESIF. Y la presidenta del Ingesa afirmó que estaban trabajando en ello. Sin embargo, SESIF lo desmintió hace unos días. También Ingesa afirmó que el número de personas que habían secundado la huelga era bastante bajo. ¿Crees que esos datos son reales o realistas? Bueno,
Realmente que Ingesa diga que los datos son bajos me parece una falta de responsabilidad absoluta. Es como decir, bueno, hay 3 gatos, ¿ya para qué nos vamos a molestar? Bueno, y el resto de médicos del territorio nacional no son suficientes. Hay que tener en cuenta que en una jornada laboral hay gente saliente de guardia, hay gente que está de guardia, hay gente que no puede abandonar el puesto de trabajo porque incluso estando en huelga, pues hay emergencias sanitarias. No estamos hablando de cualquier otro trabajo. Por ejemplo, yo, pues como logopeda, puedo interrumpir mi clase y salir un segundo a la huelga, un minuto a la huelga de mi gremio. Estamos hablando de que son personas que atienden vidas y que a lo mejor están en una urgencia y no puede salir la huelga médica, hay una urgencia médica. Entonces es cierto que no se tiene en cuenta ni el número de médicos que están en saliente de guardia, ni el número de médicos que están en guardia en ese momento, ni el número de médicos que pueden abandonar la consulta porque por mucho que quieran secundar la causa, no tienen la posibilidad y porque piensan en los pacientes que van a perjudicar en cierta manera, porque es cierto que todos los que se unen a la huelga intentan no perjudicar a los pacientes y hacen todo lo posible por ello. Pero que el Ministerio salga diciendo, bueno, son 13, me parece una falta de respeto hacia los profesionales importante y yo creo que deberían empezar escuchando a los profesionales que llevan 2 años esperando a que la ministra les escuche, les visite y responda. También descartó propuestas como la que hizo el Partido Popular en su momento de dar incentivos a los médicos para que vinieran a Melilla porque dijo que realmente no era necesario. Bueno, si ella piensa que no es necesario una zona de difícil cobertura, yo creo que se está equivocando. Bueno, yo y el resto de melillenses y médicos. Desde luego que somos uno de los pocos territorios nacionales, por no decir que quedamos 2 o 3, que aún se tiene el plus de exclusividad. O sea, a un médico no solo se le penaliza por ejercer fuera de su ámbito público, por así decirlo, sino que además no se le da los incentivos suficientes para hacerlo solamente en el público. Entonces, ¿cómo conseguiremos atraer profesionales a Melilla si lo que le ofrecemos resta mucho más de lo que puede tener en cualquier otro territorio? Y teniendo en cuenta, por ejemplo, una persona que viene de fuera, que sabe y ve simplemente que va a tener muchos problemas para ir y venir a su ciudad que le corresponda, simplemente con el tema del transporte, es que es una barbaridad. O sea, tú decir que no necesitas un incentivo ni económico ni laboral de ningún tipo para retener médicos en Melilla me parece una locura. En relación con el tema de las cancelaciones aéreas, ayer estuvimos en el aeropuerto y me encontré con varias personas que en este caso se les había cancelado el vuelo y tenían que viajar por motivos médicos. Entonces, ¿cómo valora que para el acceso a muchos de estos servicios tengan que acudir los ciudadanos a Málaga en vez de poder realizarlos en Melilla? Desde luego es una de las realidades del tema de las cancelaciones estos últimos días. Sabemos que muchos melillenses, por desgracia, nos tenemos que trasladar a la península para diferentes tratamientos y yo creo que no mover nada por mejorar la conectividad con Melilla, pues deja mucho que desear. Al final la conectividad muchas veces es por ocio, pero muchas otras es por necesidad. Y yo solo no me quiero poner en la piel de la persona o de la familia que tenga una persona pendiente de ser trasladada por una urgencia o por una prueba urgente o una prueba que lleva meses esperando y que de repente no pueda volar porque, pues bueno, pues porque no se pueda, porque somos Melilla y nos tenemos que conformar. No me parece justo, para nada. La ciudad autónoma pedía el Hospital Comarcal para Asuntos Universitarios. Como respuesta, bueno, como decisión de la delegación del Gobierno ha sido anunciar que se va a utilizar para tener a las plantillas de Policía Nacional mientras su sede se hace de cero y también a los profesionales del ambulatorio Alfonso XIII, es decir, que van a simultanear esos servicios en el Hospital Comarcal. ¿Qué opina la Consejería al respecto? Bueno, eso yo creo que será una cosa temporal, entiendo yo, y después de eso, ¿qué se hará con el edificio? ¿Es un edificio que perderemos simplemente, una infraestructura válida para los melillenses, para la universidad y para la formación de los jóvenes, además de traer personas de fuera? ¿Lo dejaremos sin uso y ya está, abandonado? Yo creo que habría que plantearse también el colaborar con la ciudad autónoma, el dejar atrás un poco el ego de, bueno, pues que este edificio es nuestro. Yo creo que habría que dar la colaboración máxima y absoluta pues para el bien de los melillenses simplemente. Y en términos sanitarios, ¿los sindicatos se ponen en comunicación con la Consejería para reivindicar estas propuestas que, por ejemplo, o estas reivindicaciones sobre Ingesa? A ver, yo estoy en constante comunicación tanto con el Colegio de Médicos como en momentos puntuales pues, con representantes sindicales pues, para saber la situación real, por ejemplo, la atención primaria o dependiendo de la situación que vayamos a tratar ese día en la interterritorial. Y es cierto que las reivindicaciones son las mismas. Al final el Colegio de Médicos traslada la misma reivindicaciones que traslada el sindicato. Melillenses merecemos una sanidad digna y igual que el resto de los españoles. No merecemos ser tratados de manera distinta simplemente porque se está gestionando desde un despacho en Madrid. Y bueno, y también queremos hablar acerca de las reivindicaciones de los sindicatos de la Consejería de Derechos Sociales por el Estado de la Consejería.
La consejera ha tenido una conversación con el sindicato acerca de la consejería y de su posible desplazamiento. No he podido recibirlos aún, es verdad que me encontré con representantes la semana pasada en la consejería y les dije que íbamos a irlos esta semana. Es cierto que quiero reunirme con ellos una vez esté cerrado todo para darles los datos exactos. Estamos barajando varias opciones, como decía, tenemos el dinero para la obra del local, que dije la otra vez, está trabajando para sacar el proyecto ya del local y poder hacerlo, pero una obra nos hace en 2 días y en el pliego nos sacan en 2 días, entonces mientras tanto también estamos buscando otras opciones para poder trasladarnos de manera inmediata. ¿Y en cuánto tiempo se espera aproximado para poder solventar este problema? Bueno, realmente para trasladarnos de manera inmediata no te puedo decir porque no encontramos el local que nos pueda reubicar a todos, a las 50 personas que trabajamos en la consejería. Me incluyo entre ellas y por eso digo que las reivindicaciones son totalmente lícitas. Pero para la obra como tal estimamos que más o menos sobre el principio del año que viene tiene que estar acabada en principio. El Comité de Empresa de Trabajadores de La Purísima criticaba las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. A ello el presidente desmintió estas afirmaciones y defendió la labor de Trasatec. ¿Qué opinión tienes? Desde luego que defiendo la labor de Trasatec, una empresa pública seria y solvente sobre todo. Venimos de una empresa que pues básicamente ponía en riesgo el estado en el que se encontraban los niños. Nos encontramos con una situación jurídica contractual totalmente desastrosa, nos encontramos con una empresa que lleva muchos meses sin cobrar, los trabajadores siguen cobrando pero con el riesgo siempre de que dejen de pagarles porque no cobraban de la propia ciudad. La solución que encontramos después de sacar el contrato 2 veces y que se quede desierto, pero se queda desierto por eso, por la situación contractual de la que venía, que ninguna empresa quería asumir la posible responsabilidad subsidiaria. Entonces la solución que encontramos en su momento fue contar con Trasatec, porque al final es un brazo más de la administración pública y hasta ahora está dando muy buenos resultados. Es una empresa que responde, es una empresa seria que cumple con las obligaciones con los menores y con los trabajadores. Otra cosa son las reivindicaciones pues laborales que corresponden a trabajador-empresa. Ya les dijimos en su momento que vamos a sacar el pliego el contrato nuevo, que saldrá muy pronto, que volverá a salir la licitación y que en el momento en el que tengamos el pliego medio redactado con las nuevas condiciones se contará también con la opinión de los trabajadores, obviamente, como se ha hecho en todos los servicios de la ciudad, que nos reunimos con el comité de empresa, pero hasta entonces las reivindicaciones laborales, específicamente laborales, tienen que ser con la empresa. ¿Tenéis alguna fecha para el pliego? Tendrá que salir antes de octubre de este año. Vale. Yo quería preguntarte también por el incidente que ocurrió con la puerta de seguridad hace más de un mes. Y era si se había encontrado ya la causa y qué medidas se habían tomado para evitar que volviese a pasar. Realmente la causa no se ha encontrado, la puerta no estaba bloqueada, o sea, estaba bloqueada, que no se abría, pero realmente no sabemos si fue por el calor, por algún tipo de motivo, porque no estaba ni echada la llave ni tiene llave por sí. Se ha cambiado la puerta esa misma semana, los menores han sido devueltos a su módulo en el que se encontraban con sus pertenencias, se ha pintado todo el módulo, se ha arreglado todos los daños y desperfectos que había causado el incendio y desde luego que estamos más vigilantes en ese tipo de situaciones. Como digo, todos los jueves de manera sistemática se revisaba las salidas de emergencia, los extintores, pues, el sistema antiincendios y todo funcionaba bien, todo parecía estar bien, entonces no sabemos realmente qué puede haber pasado. Sí, pero no hubo ningún daño, fue solo material. Por suerte no. ¿Y se espera alguna remodelación en el centro de menores? Sí, se espera una reforma integral por parte de la Consejería de Fomento. Si no me equivoco, creo que se quedó desierta, si no me equivoco. Salió en cuanto se quedó desierto y mientras tanto nosotros hemos estado pues arreglando todo el sistema de la OCA, el sistema antiincendio, el sistema eléctrico, lo hemos hecho también desde la consejería. Por la parte importante que no pueden esperar a la reforma integral hemos ido acometiéndolas nosotros desde la consejería junto con Trasatec. Y sé que va a salir muy pronto el nuevo pliego de fomento de nuevo, a ver si no se queda desierto y se hará en tiempo y forma. En materia de menores, a Melilla le cuesta 7 millones de euros acoger a un total de 68 menores. ¿Considera que la partida derivada del Gobierno, en este caso a la ciudad, es insuficiente? ¿Del Gobierno nacional? Del Gobierno nacional, claro, sí, perdón. Sí, totalmente insuficiente. O sea, nosotros la situación, atender a los menores de la ciudad en su totalidad nos cuesta unos 18 millones anuales y el Ministerio pone 4,5 millones. Pues si eso no es insuficiente, yo creo que está más que claro. Es cierto que la ciudad pone mucho dinero porque sabemos de la importancia de tenerlos bien atendidos, de tener a un equipo grande y que pueda
contar con todos los menores estos, y es más, estamos ante una situación pues de total inseguridad, porque lo mismo tenemos 68, como bien has dicho tú, o lo mismo tenemos 200, entonces tenemos que contar con una plantilla lo suficientemente amplia para poder arreglar esto. Nos hemos reivindicado 1000 veces en ese sentido, de que Melilla tiene que recuperar pues todo el dinero que ha invertido en estos niños. Melilla por lo menos tiene que hacer el esfuerzo al Ministerio de darnos una partida económica superior, pues para colaborar, porque al final es su competencia, pero bueno, para colaborar en esto, y no tenemos respuesta alguna. ¿Y habéis recibido alguna respuesta por parte de la delegación del Gobierno o tampoco ha habido ningún tipo de reunión? Nada. Quería preguntarte también, en relación con eso, hace más de un mes firmasteis un convenio con APRONI, entonces, ¿cómo podría ayudar esto a paliar un poco o a aliviar la situación, si sale adelante? El convenio con APRONI nos hace muchísima ilusión. Disculpa, nos hace muchísimo... Perdón. El convenio con APRONI nos hace muchísima ilusión porque nos va a permitir desinstitucionalizar a muchos niños. Perdón. Bueno, que decía, el convenio con APRONI nos hace ilusión porque nos va a permitir desinstitucionalizar a muchísimos niños que ahora mismo se encuentran dentro del sistema de protección. El sistema de protección no solo tiene menas, que es lo que comúnmente se ve y lo que son las fachadas de todo ese sistema y de los que se habla. El sistema de protección tiene muchos niños de muchas familias melillenses, niños que se han visto en situación pues o de orfandad o simplemente no pueden seguir continuando con su vínculo familiar, y de la ciudad nos hacemos cargo de todos ellos. Pero yo y creo que cualquier persona adulta creará lo mismo. Un centro no es un sitio para criar a ningún niño, no es un sitio en el que se le pueda dar ningún tipo de... Pues una educación lo más normalizada posible. Al final vives en un centro, es como salir del colegio y entrar en otro colegio, y creemos que la colaboración de la familia es necesaria. Actualmente en la ciudad hay muchas familias que colaboran y que son familias de acogida, tanto de manera puntual en vacaciones o en festivos, como familias durante todo el año. Sabemos que es un sistema que es muy desconocido, que la gente no sabe de esto, sabe que simplemente puede adoptar, no que puede acoger, y esto nos va a hacer acercar toda esta situación a la familia melillense. Estamos trabajando en una nueva campaña que va a estar muy bien, que saldrá muy pronto, para acercar a las familias melillenses, como decía, todo el sistema de protección de Melilla, y que puedan hacerse familias colaboradoras teniendo en cuenta los beneficios que también eso supone. Y para aquellos oyentes que desconozcan un poco en qué consiste, ¿podrías explicarle un poco más el tema de la acogida? Ser una familia de acogida es ser una familia que colabora con el sistema de protección, una familia que, por ejemplo, si hay un niño en una situación, tiene 3-4 añitos y desea acoger a ese niño de manera temporal hasta que se solucione, se solvente la situación con sus familiares, o hasta que un juez decrete que ya no podrá volver con sus familiares, esa familia, si es siempre que sea obviamente valorada por el equipo técnico y sea válida para este tipo de situaciones, podrá tener a ese niño de manera temporal en su hogar y hacer vida normal. Al final, decirle a ese niño o darle el amor de un hogar que un centro no te puede dar. ¿Podría esto ayudar a reducir la presión sobre centros de menores como la Purísima, en este caso? Yo no creo que vaya a reducir la presión, porque no creo que haya tantas familias como para responder a las entradas de menores que tenemos. Las entradas de menores no cesan, por mucho que se hayan ido menores a la península, por mucho que cumplan 18 años, es una cuestión que siempre va a estar ahí. ¿Y tenéis cifras estimadas o alguna previsión del número de menores que podrían beneficiarse a priori? Ahora mismo de este no te convenio? lo puedo decir. Y sobre esto, decía la diputada del Partido Popular por Melilla, Sofía Cedo, que la delegada del Gobierno, la acción de la delegada del Gobierno era básicamente para mantener el sillón. ¿Qué opinas sobre esto? Hombre, estoy totalmente de acuerdo. En las competencias de la delegación del Gobierno mira hacia otro lado, está ocupada, yo creo, que en hacer otro tipo de funciones menos la que le corresponden, las situaciones que corresponden directamente a la delegación del Gobierno, a la sanidad, a la frontera, la conectividad, totalmente desastrosas, y llevan años así. O sea, no es una cuestión que sea de una manera puntual o un fallo que puede tener cualquiera, es que estamos hablando de una desidia y una dejadez total hacia sus funciones. Y retomando un poco el tema de antes también, en esta línea, ayer decía el presidente de la Asociación contra el Cáncer, Manuel Aznar, de aquí de Melilla, que tenía comunicación con ambas administraciones y que valoraba esa colaboración para la asociación. Pero de aquí la pregunta es si hay comunicación entre Ingesa y la Consejería o la Ciudad Autónoma.
En situaciones así, en situaciones que estamos tratando temas tan serios como el cáncer, estamos tratando temas de salud realmente de los melillenses, dejamos las diferencias a un lado y tratamos las cosas importantes. Hemos tenido obviamente diferencias en cuanto a los cribados, como ya sabéis anteriormente, que Ingesa no asume su responsabilidad, o sea, no es capaz de explicar por qué hace unos cribados y otros no, pero a la vez echa la culpa de que no se hagan los cribados. Entonces, ¿en qué quedamos en la competencia? Una vez aclarado el tema de las competencias, que volvemos a decir que son de Ingesa, en cuanto a la comunicación con Ingesa, en este sentido siempre ha sido fluida, tanto por el personal de la propia consejería como por parte del personal de Ingesa. Sabemos que es un tema que hay que dejar la diferencia aparte, hay que trabajar por ello y trabajar en pro de los melillenses. Y concretamente con Isabel Muñoz, la directora general del Ingesa, ¿tenéis comunicación? Bueno, comunicación la necesaria en este sentido. Al final tenemos la comunicación de cuando necesitamos consultar algo, cuando necesitamos aclarar algo, pero aparte de eso no mucho más. Y bueno, también te quería preguntar acerca del convenio que firmaste con el Colegio Oficial de Médicos, acerca de la fertilización asistida. ¿Cómo está yendo actualmente? Pues está muy bien. Tengo entendido que la próxima semana comienza la primera tanda de tratamientos, por así decirlo. Creo que la primera tanda, creo que son 15 personas las que se van a beneficiar, 15 familias que se van a beneficiar de esta subvención. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy ilusionados y no descartamos incluso abrirlo a más familias. Y bueno, y ayer se presentó el anteproyecto del edificio integral de atención a personas con discapacidad intelectual y desarrollo. El presidente lo ha catalogado como el proyecto estrella de la legislatura. ¿Qué tan importante es ese edificio dentro de la sociedad melillense? Pues yo creo que esto es un pilar, es un pilar para nosotros. Yo creo que todos los melillenses conocemos de cerca personas que tienen dependencia, que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y o de desarrollo. Yo vengo de ese ámbito también, entonces conozco realmente la realidad de Melilla y muchas familias se encuentran ahora mismo en una situación pues de desesperación absoluta, porque aparte de las terapias que se puedan subvencionar, la atención a este tipo de usuarios, de niños, de adultos, es muy complicada. Una familia que tenga a una persona con este tipo de discapacidad en casa no se puede permitir el lujo, fíjate lo que te digo, de poder trasladarse a Málaga por una prueba médica sin tener que preocuparse de dónde deja el niño. Ya no estoy hablando de irse de vacaciones, ya no estoy hablando estoy hablando de cosas necesarias. Y tener un centro que te pueda responder a todas estas necesidades, un centro en el que se pueda tener un respiro familiar, pues porque se está enfermo o porque cualquier motivo, es muy necesario. Un centro en el que podamos agrupar a todas las entidades que puedan tener sus terapias en locales totalmente nuevos, con los materiales necesarios, tener un centro, o sea, un local donde podamos, o un aula donde podamos hacer fisioterapia, tener un salón de actos donde se puedan hacer actividades, tener una zona de recreo y ocio que sea totalmente segura para los usuarios. Yo creo que es necesario y yo creo que nadie puede poner en duda que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión, un proyecto por el que hemos trabajado muchísimo y que deseamos que salga lo más pronto posible. ¿Y cuántas familias se podrían beneficiar de esa...? No te puedo decir el número exacto de familias, pero yo estimo que entre cada asociación tiene más o menos unos 150 usuarios. Pues no sé, te podría decir 500 personas se pueden beneficiar, 600 más o menos. ¿Y desde la consejería se espera algún otro tipo de proyecto de esta envergadura antes de que acabe la legislatura o ya para la siguiente? Yo creo que para lo que queda de legislatura, decirte que va a haber otro edificio en estas características sería totalmente mentirte. Entonces, yo creo que ya para la siguiente. ¿Hay fechas con respecto a este o todavía se está trabajando? Sí, más o menos para noviembre y diciembre se tiene que estar poniendo ya la primera piedra y la dura 2 años y medio, o sea que... Te quería preguntar también porque Proinfancia ha destinado 90.000 euros anuales a Melilla para combatir la pobreza infantil. ¿Cómo valora la consejería pues este tipo de medidas? A ver, desde luego nosotros todo lo que sea combatir la pobreza infantil estamos a favor de ello. Desde la consejería ponemos todos los medios a disposición de las familias para que esto no pase. De hecho, tenemos la tarjeta monedero que son para familias con niños a cargo, desde luego. Vamos a incrementar además la subvención para el Banco de Alimentos para que atienda a familias con niños, para que en momentos de necesidad pues tengamos todos los recursos necesarios. Además de eso, se está modificando el reglamento de ayudas sociales de la consejería, que hasta ahora tenía una limitación, pues al final el baremo de acceso era muy bajito y no podía acceder cualquier familia, y lo estamos adaptando para que familias trabajadoras incluso que puedan llegar a tener dificultades económicas pueden acceder y puedan respaldarse de cierta manera con la consejería y con la administración. ¿Se prevé alguna futura colaboración con el Banco de Alimentos, además de la que han mencionado?
Sí, claro, la que he mencionado es la futura colaboración. Aparte del convenio que tenemos sí. Anualmente, de grueso, unos 225.000 euros, que cubre el personal que pueda hacer, que hace necesario todo el sistema del Banco de Alimentos. Vamos a incrementar esta partida a lo largo del año para poder también adquirir alimentos, material de higiene y demás para que llegue a las familias. Vale. Hace poco ACEDO también denunció el tema de que la financiación en materia de dependencia en Melilla era bastante escasa. ¿Cómo...? Yo creo que desde luego estamos en un sistema en el que, por ejemplo, hablemos de ayuda a domicilio, hablemos de teleasistencia, hablemos de Gámez Morón. Son servicios que nos cuestan millones y millones a los melillenses y que el Inserso pone una mínima parte. Al final hablamos de, por ejemplo, creo que la teleasistencia y la ayuda a domicilio cuesta unos 3 millones y algo anuales, y el Inserso pone 600.000, más o menos, cifras así a memoria. El Gámez Morón, más de lo mismo, no financia ni la mitad de lo que vale el servicio, y son conversaciones que tenemos ahora mismo en activo con el Inserso. Las otras veces que lo hemos propuesto se nos ha dicho que mientras no se aprueben los presupuestos generales del Estado no puede haber subida, y yo creo que eso es válido hasta cierto punto, pero ¿cuántos años llevamos ya sin presupuestos generales? ¿Habéis planteado la cesión de competencias tanto en esa como en otra área? Sí, la hemos planteado, no tenemos respuesta aún ni por parte del Inserso ni del Ministerio, pero es una de las realidades que tenemos en la ciudad. Con cada cosa que vemos que va mal intentamos echar una mano, intentamos hacernos cargo, pero no tenemos respuesta. Por cambiar sobre otro asunto, la Ciudad Autónoma ha rescindido el contrato con la ludoteca Palmera, y Acera del Negrete ha rescindido el contrato con Albalop, y ahora van a ser gestionadas por Traxatec. No sé qué respuesta han tenido de los profesionales de la ludoteca. Hombre, yo creo que la lógica, que están contentos, están ilusionados, esperando a que entre Traxatec. Es cierto que la rescisión del contrato es válida, por así decirlo, pero no se hace firme hasta el momento en el que entra el encargo de Traxatec. El encargo de Traxatec se está tramitando porque estábamos esperando, y se le ha comunicado a los trabajadores de las ludotecas, que se actualicen las tablas salariales dentro de la empresa pública, y no queríamos hacer un encargo anterior para que les beneficie, pues ya que han aguantado tanto tiempo, por lo menos que les beneficie. Se supone que se publicaban las nuevas tablas a final de abril y aún no se han publicado, tengo entendido. Entonces estamos pendientes de que nos pasen el presupuesto nuevo, que lo actualicen los salarios que van a cobrar los trabajadores, y hacemos el encargo, que eso no tarda nada en hacerse. Están muy contentos los trabajadores, y yo creo que se lo merecen. Después de tanto tiempo y tanto aguante que han tenido con esta empresa, al final merecen tener una empresa seria que responda ante las necesidades laborales y las necesidades económicas que tenemos todos al final, que queremos cobrar a final de mes y queremos tener un sustento económico en nuestra casa. Y yo creo que la empresa Albalop ha fallado en ese sentido, ha fallado demasiado con trabajadores, con usuarios y con administración. Y sobre merecer, Vox Melilla proponía la medalla de oro para estos trabajadores. Bueno, esto no es una decisión mía propia o tal, es una decisión que se tiene que debatir en una comisión, en un pleno, y obviamente son merecedores de cualquier distinción por todo el esfuerzo que han hecho y todo el aguante que han tenido, y por su trabajo constante con los menores, que no ha cesado en ningún momento, menos que la época de huelga, en todo su derecho, obviamente. Yo creo que son merecedores, pero no es una decisión que tengamos que tomar ahora mismo, o sea, es una decisión que se tendrá que debatir en el foro adecuado. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. No sé si tenéis alguna última pregunta. Bueno, yo en relación con Albalop quería preguntarle en qué estado se encuentran los expedientes sancionadores y... Los expedientes sancionadores, las sanciones que ya pusimos son firmes y se quitará de lo que se le tenga que pagar a Albalop, de la fianza que no se le va a devolver, de las facturas que tienen pendientes, obviamente, porque tienen facturas pendientes, y el resto de ludotecas, que quedan 3 todavía con la empresa Albalop, seguiremos igual fiscalizando como hemos hecho con las anteriores, no permitiendo ni una sola falta ni a esta empresa ni a ninguna otra, porque también se fiscalizan las demás ludotecas en las mismas condiciones. Es cierto que cualquier empresa puede tener fallos en cualquier momento, pero que no sean de manera reiterada, que no sea una cuestión tan grave. No es lo mismo que falte un paquete de folios y que le notifiquemos a la empresa y lo compre, a que no compres folios desde que entres como adjudicatario. Entonces seguiremos en la misma línea, y si sigue incumpliendo, que yo creo que por lo que me cuentan los trabajadores estamos en la misma línea, será el mismo procedimiento: sanción, resolución. Pues Randa Mohamed, consejera de Salud Pública y Políticas Sociales, muchísimas gracias por acudir a los desayunos de la UNED. A vosotros, gracias. Y ahora los dejamos con mis compañeros de informativos, aquí en Onda Cero.